¿Qué saben del inicio del cáncer? Nada, aparece puntos, o piña. Sin embargo, ustedes han escuchado, se escuchan, ¿no? De que ellos en la familia, de que alguien cercano, papá, hermanos, tiene un cáncer, entonces que se hagan los chequeos, ¿no? Y va a depender también del tipo de cáncer o de tumor y del órgano que está afectado para que estos chequeos se puedan hacer a una edad temprana, ¿no? Y conforme pasen los años, pues mucho más, ¿no? Bueno, lo que tenemos que decir también de esto es que una vez que ya el cáncer aparece, o sea, en realidad, una vez que la neoplasia aparece, sea benigna o sea maligna, o sea, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Es un tumor, ¿sí? Lo benigno, en la mayoría de los casos, uno de los tratamientos que mejor funciona es la extracción, ¿sí? ¿No? Aprovechando la característica que tienen los tumores benignos, que son encapsulados, ¿no? Por eso es que se lo puede sacar totalmente y ahí prácticamente acabó todo, ¿no? Pero un benigno no hace ni siquiera falta de hacerle quimio ni nada por el estilo, porque es benigno, ¿sí? Entonces basta con la extracción quirúrgica. Pero un cáncer, aún si se hace la extracción quirúrgica tomando los protocolos, etcétera, ¿no? De cortar 1 centímetro, 1,5 centímetros, todos los bordes, aún así nadie garantiza de que todavía han quedado células. Y que esas células que han quedado ahí en el paciente, pues van a replicarse nuevamente y el tumor nuevamente crece. Y a eso le llamamos recurrencia o recidiva, que lo hacen solamente la neoplasia maligna del cáncer. El benigno, nada. Bueno, pero ¿qué se conoce del inicio? ¿Qué hay? No sé. Nosotros hablamos de una transformación de las células, ¿sí? Hasta que una célula se transforma y comienza la proliferación y comienza el crecimiento del tumor. Pero, ¿qué tiene que ocurrir? Pues, ¿quién es aquella noxa que haga que esta célula se transforme? Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Bueno, entonces, dice que el estudiante de finalización de ustedes van a aprender la base teórica de la biología molecular del cáncer. Vamos a aprender el mecanismo por el cual las células se puede transformar, pero no vamos a hablar todavía del cáncer, ¿sí? O sea, ¿qué mecanismos hay que hacen que las células se transformen? Eso es lo que vamos a ver. Eso es la biología molecular del cáncer. Bueno, determinantes moleculares del cáncer y la carcinogénesis. Entonces, para entrar en el tema de las bases moleculares del cáncer, hay que recordar esto. Nosotros hemos dicho que la neoplasia es un tejido nuevo, pero que tiene dos características muy importantes. El crecimiento es progresivo e incontrolable, ¿sí? Entonces, estas células pierden su capacidad de ¿qué cosa? De regulación. Porque si estuvieran reguladas o controladas, esto no sucedería igual. Entonces, por eso nos dicen los conceptos básicos en cuanto a crecimiento celular o división celular, está controlado por dos sistemas, ¿no? La proliferación. Los que estimulan la proliferación celular y los que inhiben la proliferación. Esos que inhiben, necesariamente, ¿quiénes son? Los controladores o los reguladores de la proliferación celular. Dice, de esto depende la normalidad de los tejidos y los órganos. Dichos sistemas
consisten en sustancias elaboradas por la misma célula, por autorregulación o autocrinas, o producto de células vecinas o de la matriz extracelular, o que provienen de otros tejidos. O sea, es así como se controla de quién sale, de las mismas células, de otras células vecinas o de otro tejido. Muy bien. Entonces, los determinantes moleculares del cáncer. Dice, aunque las células tumorales pueden presentar una amplia variedad de alteraciones genéticas, dice, una de estas alteraciones genéticas se presentan por mutaciones. Y estas mutaciones se llaman las mutaciones impulsoras, o también deben ser mutaciones iniciadoras. Son las responsables del desarrollo. Bueno, dice que estas mutaciones impulsoras suelen afectar a genes supresores de tumores, que así se llama, y los protoncogenes. Bueno, ¿qué más dice? Hay múltiples cambios genéticos y epigenéticos que van a alterar la actividad sin cambiar la secuencia, que van a colaborar para transformar una célula normal en una célula tumor. Los protoncogenes. ¿Qué son los protoncogenes? Los protoncogenes lo tienen la mayoría de las células. La mayoría de ellas. Y dice que existen aproximadamente, ¿cuánto dice? 100 protoncogenes, que son los que estimulan la proliferación y el crecimiento celular. Son genes normales que estimulan el crecimiento celular y la diferenciación. Cuando acá se menciona diferenciación, hablan de la maduración de la célula. O sea, la célula, necesariamente, las células de los tejidos, de los órganos, cumplen una función celular. Cuando son muy jóvenes o son muy maduras, todavía no lo pueden hacer. Pero cuando alcanzan la madurez o la diferenciación, es cuando tienen que, o están listas para cumplir su función. A eso le llama diferenciación. La diferenciación está relacionada a la maduración de la célula, y eso, en pocas palabras, significa que tienen que cumplir una función. Están listas y tienen todas las características y cualidades para cumplir su función. Bueno, dice, a menudo, ¿qué es lo que van a codificar estos genes? Este protoncogen, porque así se llama, codifican productos como factores de crecimiento, subreceptores de crecimiento, reguladoras del ciclo celular, proteínas de unión del ADN y factores de transcripción, entre otros. De estos protoncogenes, dice, depende el desarrollo del embrión. O sea, nuestro crecimiento depende de estos protoncogenes. También la cicatrización y la regeneración de células, que normalmente envejecen. Bueno, luego de cumplida su maduración. Entonces, esos son los protoncogenes. Los protoncogenes son genes normales, porque lo poseen muchas células. ¿Qué pasará? ¿Cómo se pueden transformar esos protoncogenes? Bueno, dice, ¿cómo se pueden transformar? Nos dicen que puede sufrir alteraciones, o sea, las transformaciones en su estructura. ¿Por qué? Por mutaciones, por deleciones o por translocación. ¿Qué es una mutación? Cambio en la secuencia de los ácidos nucleicos. ¿Qué es una delesión? Pérdida de segmentos del cromosoma. ¿Y qué son translocaciones? Traslado de un solo cromosoma a otro cromosoma. Esos son. Puede haber también, inclusive, alteración en la transcripción. Otro de los productos de esta transformación de los protoncogenes es que estos protoncogenes se convierten en ¿qué cosa? En oncogenes. O sea, por esto, por mutaciones, por elecciones de ocasiones, estos protoncogenes se convierten en oncogenes. Los oncogenes se pueden detectar y tienen un valor pronóstico. ¿Para qué? Para ver cómo va el tratamiento, a seguir en el paciente si está funcionando o no. También para pruebas genéticas o pruebas moleculares, citogenéticas, bioquímicas, para diferentes cánceres. Algunos oncogenes nos dicen, se sobreexpresan, sobreexpresión también,
a varios tipos de neoplasias, como por ejemplo el oncogen KRAS, NRAS, CELMIT, CEFOS y otros. Hay un oncogen que es el oncogen ERS2, que se encuentra activado en el 30% de los cánceres mamarios y está relacionado con la mayor agresividad. Y esta agresividad también va junto con qué cosa, con un mayor compromiso axilar y menor sufrimiento. Esto principalmente en humanos. En humanos es todos los, bueno, dicen los oncogenes son cambios, codifican proteínas llamados. Y aquí están los oncogenes, la categoría de los oncogenes que tienen ahí. ¿Cuáles son esos factores de crecimiento y cuál es el protoncogeno que va a dar lugar al oncogeno? El protoncogeno, ahí está, por ejemplo, el HST1, que es el factor de crecimiento fibroblástico. Es el factor de crecimiento fibroblástico es el FGF3, que su método, su mecanismo de transformación es la amplificación y está relacionado con el cáncer en estómago, cáncer de estómago. Ahí está el cáncer del estómago, cáncer del apellido, cáncer del mama y de la mama. Y dentro de los factores de crecimiento existe el factor transformante alfa, que también su modo de activación o transformación en un oncogen de la sobreexpresión y el tumor asociado es el astrocitoma. Recuerden que las neoplasias que se originan en el sistema nervioso central todos son malignos. Solamente benignos hay dos, creo, pero que son del sistema nervioso periférico, no del central. Y este es el factor activador, el factor de crecimiento del hepatocito. También va a ser el modo de activación, la sobreexpresión. Y bueno, el tumor asociado, el hepatocarcinoma y el cáncer de la tiroides. Y bueno, vienen los receptores del crecimiento, el 1, el 2, el ER2 que está relacionado. Antes decían que el ER1 y el ER2 estaban relacionados con los cánceres de la mama. Me parece que el ER1 estaba relacionado con el cáncer de la mama y masculino. Bueno, tiene también proteínas que participan en la transducción de señales. Ahí está el KRAS, el HRAS, el NRAS y las proteínas reguladoras nucleares que son activadoras de la transcripción. Está el MIC, ¿no? El MIC, el NMIC, cuyas formas, miren, todos los que son de proteínas que participan en la transducción de señales son mutaciones del MIC, el NMIC y el KRAS, con MIC-NMIC, translocación, la eutroficación y produce linfoma y el otro neuroblastoma. Bueno, eso es lo que nosotros sabemos hasta ahora. Estos son los protoncogenes. Que las células y muchas de nuestras células tienen esto. Dice que ellos son los que participan en el desarrollo embrionario y también en qué? En la cicatrización y en la regeneración de células. Ahora, basta que sufra estos cambios que están acá, que los activen y se transformen en qué cosa? En oncogenes. Bueno, el siguiente grupo son los genes supresores. Entonces, los genes supresores son los encargados de contrarrestar a los protoncogenes. O sea, son los encargados de qué cosa? De controlar a los mismos. Es decir, oye, ¿sabes qué? Acá más. No más. Entonces, ellos regulan el crecimiento y la proliferación. Pero dice que cumplen su función de dos maneras claras. Solamente existen un aproximado de 30
genes supresores. ¿Y cuándo se activan los protoncogenes? ¿Cuánto? 100 estimuladores del crecimiento celular y también de la diferenciación y maduración. En cambio, los que controlan solamente son 30 aproximadamente. Bueno, dice, ¿de qué manera cumple su función? Dice, de dos maneras claras. Incluyen genes que controlan. ¿Qué controlan? El ciclo celular. Y luego la reparación. Yo te digo, el ciclo celular y la reparación del ADN. Ahora, dentro de la reparación del ADN, si esta reparación no funciona, entonces la célula es condenada a ¿qué cosa? A la muerte. Entonces, ¿es condenada a qué cosa? A la apoptosis. Bueno, y otra cosa muy importante, los genes supresores son recesivos. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos con un alelo de este gen pueden ejercer su función, pero si pierden los dos alelos, se anula su función y no pueden. Así son los recesivos, ¿se acuerdan? Genética. ¿Se acuerdan genética? Los dominantes y los recesivos. Supone que los protoncogenes son dominantes, pero los supresores son recesivos. Para que ya no ejerzan la función, entonces los dos alelos del gen tienen que ser inactivos, tienen que ser alterados. Y cuando estos se alteran, cuando ya no cumple su función de reguladores, entonces el final, ¿cuál es? La presencia de la vida. Bueno, pero también nos dice que puede comprometer un alelo si proviene de la línea germinal. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos heredar un alelo de este gen supresor que lo transmite nuestro. ¿Hay? Debe haber varios. ¿Cómo sabes? Haces tu mapa genético, no. Tus cromosomas tienen que leerse todos. ¿Qué genes o cuáles genes están alterados? Especialmente los supresores. Bueno, para entender esto de los genes supresores, se utilizan la hipótesis de Knudsen. La hipótesis de Knudsen habla de esta hipótesis en dos golpes. ¿Pero qué significan los dos golpes? Significan los dos alelos de este gen recesivo. Entonces, necesariamente los dos golpes significa que tienen que estar afectados los dos alelos para que el tumor se pueda expresar. Eso es lo que significa. Bien. Acá nos dice algo importante. Cuando los genes son heredados y uno de los alelos está afectado, dice, por ende, si nace con este defecto, a lo largo de la vida se puede producir la mutación somática del otro alelo. O sea que es fino, ¿no? Y si el otro alelo también se afecta, entonces el producto ¿cuál es? El cáncer. Va a depender mucho de qué órgano tejido se está afectando para que pueda expresarse este cáncer. Estamos hablando de cáncer, ¿no? Entonces, la hipótesis de Knudsen se hizo estudiando una enfermedad que era bien rara, que es el retinoblastoma. El retinoblastoma, que es un cáncer a la retina, pero que lo expresaban los niños pequeños, y que les salían tumores en los ojos, ¿no? Que les salía la retina, un tumor en el ojo. Pero también lo que llamó mucho la atención era de que algunos niños presentaban los tumores en los ojos y otros que solamente presentaban unos. Entonces estudiaron y aquí descubrieron el gen recesivo que lo bautizaron como el gen RB. ¿Por qué dicen RB? Es del retinoblastoma. No sé qué pusieron. Entonces dice, los dos alelos normales del locus RB han de estar inactivados, por eso se habla de los dos golpes. En los casos hereditarios, un cambio genético, que lo ha heredado el padre, que es el primer golpe, se hereda de los padres.
Mientras la segunda mutación, que es el segundo golpe, afectaría solo a una de las muchas células retinianas somáticas espontáneas. Pero ¿qué puede hacer este que ya ha heredado de todas sus células un gen RB defectuoso? ¿Sí o no? Si tiene un gen RB defectuoso de todas sus células donde poseen el gen RB, tiene solamente un alelo que le está funcionando, ¿sí o no? Si ese alelo se deteriora, ¿qué es lo que va a pasar? Va a surgir ¿qué cosa? Un cáncer. Si el alelo del cromosoma RB de la retina se daña, entonces, ¿el resultado cuál es? El retinoblastóma. El retinoblastóma. Entonces, ya nace con un alelo heredado de su padre, que es el primer golpe. El segundo es que sufra una mutación espontánea de las células de la retina y el producto será el retinoblastóma. Esos son los heredados, ¿no? Pero también nos dicen que estos heredados corren un riesgo mayor a desarrollar osteosarcoma. Entonces quiere decir que también sus osteocitos tienen un alelo defectuoso del gen RB. ¿Y qué pasa si se lesiona el otro alelo del osteocito? ¿El resultado cuál será? El osteosarcoma. Y si es de un fibrocito, fibrocito. Y si es del músculo, leiomiosarcoma o rhabdomyosarcoma. Entonces, ellos ya tienen de todas sus células un alelo de gen RB defectuoso. Y por lo tanto, tienen mayor riesgo de desarrollar otros. Por eso nos ponen y no nos dicen nada del esporádico. No nos dicen nada del esporádico. Entonces ellos se dieron cuenta de que en algunos casos era, ¿cómo le llaman?, de forma familiar o hereditaria, y la otra es de forma espontánea. Quiere decir, es un niño que nace bien con sus genes supresores RB normales, pero en el transcurso del tiempo un alelo se daña. Y se recontra más piña todavía. Ese mismo que tiene el alelo dañado, se daña el otro también. Entonces, un alelo es el primer golpe. El siguiente, que se vuelva a dañar de esa célula que ya tenía un alelo, se daña, ¿la expresión cuál es? El tumor. Entonces, ¿cuál es el esporádico? El recontra piña. El esporádico normal, que su padre no hereda nada, pero acá sufre una mutación. Y la misma célula sufre también la otra mutación del otro alelo. El resultado es la presencia de retinoblastóma. Pero se dieron cuenta que el mayor porcentaje de este cáncer, que es el retinoblastoma, se mide el hereditario en un 60% y el esporádico solamente en un 40%. Dice, los dos alelos deben estar mutados y así se puede expresar el cáncer con uno que quedaría si cumple su función como gen supresor, pero si los dos están afectados ya no sé. Existe también un cuadro, en estos cuadros ahí están, de estos genes supresores de tumores y síndromes de cánceres familiares. Todos estos son de síndromes de cáncer familiares. Esa es la proteína, esa es la función de cada uno de estos. Y los síndromes familiares. Por ejemplo, la primera, el APC, que dice proteína de la poliposis adenomatosa del colon. Función, inhibición de la señalización de NT, que supongo que debe ser el que es parte también para la proliferación celular. Los síndromes familiares, o sea, ¿qué humor o cómo se expresa en la línea familiar? Pólipos. Los pólipos. Los pólipos se supone que en el colon, ¿no? Pero también carcinomas familiares del colon, o sea, los pólipos y el cáncer al colon. Y otros cánceres puede ser al estómago, al mismo colon, al páncreas. ¿Sí? ¿Por qué les menciono eso? Porque yo conozco una familia que tiene eso.
mi hermana de comunidad que ya murió con cáncer. No sé si al hígado creo que el cáncer ya se fue por todo. Pero así al igual que ella, que tenía los pólipos, sus hermanos también tenían pólipos en el colon. Y todos andaban con su bolsita, con los tornillos. Y su hija, y ya se murió ella, también lo tiene. Y sus primos, que son hijos de sus tíos, también tienen, y algunos ya se han muerto de cáncer de colon. Y ella también estuvo con cáncer, pero ya se ha sacado todo el colon. Ella no tiene colostomía, ella tiene ileostomía. O sea, de hilo se ve la cosa. Ella sacó todo el colon para ya no verse eso. Pero bueno, le dice que ya, después está mal, dice que sí, le dice que no, le dice que sí, le dice que no. La verdad. Para que el cáncer está, entonces me está diciendo que el cáncer es heredado. No, acá se hereda el defecto del padre, que solo un alelo. O sea, hay uno que tendrá un solo alelo y sigue funcionando. Lo piña es que si el otro alelo se altera o se lesiona, entonces ahí sí surge el cáncer, pero no cualquier cáncer. Entonces la probabilidad que no es defecto de 9 personas, 2 tienen cáncer. La probabilidad que los hijos de esas personas tengan ese cáncer que ellos tienen, ¿son altas o bajas? Son altas, pero la cosa es que ya les aparecen los pólipos a todos, o a la mayoría. Por ejemplo, ella tiene 3, ellos son 4 hermanos, ¿okay? Y ya le ha aparecido a ella con cáncer, ya le ha sacado todo el colon, y después otra hermana tuvo pólipos, trataron, no sé qué más, pero con su bolsita y ya lo recuerdo. Después la última de su hermana se ha hecho, pero ella todavía tiene, creo que va a llegar a los 40, no tiene nada, pero la otra hermana no se quiere hacer nada también. Y sus primos, todos sus primos tienen con su bolsa. ¿Esos pólipos desde cuándo se puede detectar? Es que es difícil, tendrían que hacerse siempre un examen que es la colonoscopia. No por acá, la boca. No por el ano. Y si fuese en el estómago, A para ver, detectar los pólipos. pero los pólipos es en el colon. Los pólipos surgen. Entonces, ellos, por ejemplo, deben tener este gen APC, ¿no? Defectuoso, que lo han heredado. Sí, ya lo han heredado. Y así, ¿no? Y mueren por cáncer. Cáncer al colon, cáncer a otra cosa. Bueno, pero así vamos a ver dónde se encuentra el gen RB que estamos hablando, que está en la categoría de los inhibidores de la progresión del ciclo celular. ¿Ya? Entonces, el gen RB, ¿no? Cuya proteína es la proteína del RB, cuya función es inhibición de la transición del G1 al S. O sea, ahí inhibición, o sea, evita que la célula entre, ¿no?, al ciclo de la mitosis, ¿no?, durante la progresión del ciclo celular, ¿no? Entonces, ese es el gen RB, ¿no? Hay otro gen muy importante, ¿no?, que es en la categoría de potenciadores de la estabilidad genómica, que es el gen TP53, bueno, que en realidad es el gen P53. La función del P53 dice parada del ciclo celular, y apoptosis en respuesta al daño del ADN. Entonces, este gen P53, ¿no?, para el ciclo celular cuando detecta que hay algo que manda, lo para. Entonces, y lo para mientras que el sistema de reparación hace su función, y si ésta no la puede reparar, directamente ¿qué? A la apoptosis. Eso es lo que hace el P53. Pero también hay síndrome familiar, dicen, ¿no? El síndrome se llama el síndrome de Li-Fraumeni, que produce diversos cánceres en estos individuos y que también va a producir otros cánceres más. La mayoría de los cánceres.
Es el TP51. Y aquí creo que lo han cortado, que fue también. Bueno, por ahí tenemos, aquí está, hay varios, ¿no? La sinasia hepática, componente de la señalización del factor transformante beta, represores de la expresión mínima, CD4, etc., cólicos juveniles, el síndrome familiar y con frecuencia mutado junto con otros componentes que ocasionan el problema. Bueno, entonces hablemos de eso es lo que tenemos con protoncogenes. Los protoncogenes, recuerden que son los genes que estimulan el crecimiento, la proliferación y la maduración de las células. Y los protoncogenes son los que lo controlan, inhiben el crecimiento celular. Pero protoncogenes dice pues puede haber más de 100, en cambio los genes supresores solamente son 30. Bueno, la carcinogenia dice. Cuando hablamos de cáncer dice que un tumor nosotros podemos encontrar que se pueden producir muchas mutaciones y mutaciones complementarias. O sea, cuando yo ya tengo un tumor, el tumor está compuesto por células que ha ocurrido en esas células más mutaciones todavía. Por eso le llaman mutaciones complementarias, que están ocurriendo. Y que aquí viene algo importante, que este es un dato muy importante que debemos de tener en cuenta. Dice que esta mutación complementaria se da de manera escalonada en el tumor. Eso quiere decir, chicos, que de la noche a la mañana un tumor no va a ser metástasis. Un tumor adquirirá capacidades, no sé, para seguir creciendo, para seguir invadiendo, para seguir infiltrándose. Y se da de manera, dice, escalonada en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un angioplasma, un cáncer, alcance ya a ser metástasis, es porque este tumor no ha crecido pues el mes pasado, ni la semana pasada, ni hace 2 meses, ni 3 meses. ¿Ya? Hay un tiempo en el cual se están sucediendo estas cosas. Las neoplasias malignas muestran atributos fenotípicos denominados rasgos característicos del cáncer. ¿Cuáles son estos? Estos son los cambios que se dan a través del tiempo, de manera escalonada. Crecimiento excesivo, capacidad de invasión local, capacidad para producir metástasis a distancia, y así más, porque son como 10, y han aumentado. Ahora hay 10 en el medio, vamos a ver, y ahora es mucho más todavía. Bueno, dentro de la carcinogenia, los daños genéticos en una célula cancerosa son daños que no son letales. ¡Qué piña, no? Porque si fuese letal no existiría el cáncer. Porque se moriría la célula. Oye, la célula está afectuosa, ya, que se muera. Pero si sobrevive, son daños genéticos no letales. Y ese es el elemento principal o esencial de la carcinogenia. El daño más común que sucede es la mutación. Es el que más, inclusive hasta con una mutación creo que se inicia. Para eso le dicen mutación inicial. Y esta mutación puede deberse a una exposición de ¿qué? A una sustancia de repente carcinógena, ¿no? Agentes exógenos, puede ser un virus, puede ser una sustancia química, puede haberse heredado de los padres, ¿no? O resultar, y esto viene, que aquí viene la mala racha, espontáneo y aleatorio. O sea, ninguna de esas cosas hay. No hay ni ambiente, no hay nada. No. Espontáneo y aleatorio. Por eso dice que encaja en la categoría de ¿qué? De la mala. Bueno, pero todo tiene un fin, ¿no? Obviamente que Dios a todo le pone fin, aunque sean malas noticias, ¿no? Aunque sea algo que parece que no nos conviene. Pero Dios saca algo bueno siempre de lo malo. Bueno, dice, las alteraciones ADN se heredan y se transmiten a las células hijas. Todos comparten el mismo conjunto de mutaciones presentes en el momento de la transformación. Entonces quiere decir que si una célula se transforma, las células hijas también tendrán el mismo defecto que el niño.
Por eso se habla del concepto de clónico. Cuando se hacen exámenes inmunohistoquímicos, sobre todo, se utilizan anticuerpos monoclonales. Siempre los monoclonales están en relación a qué cosa? Al cáncer. Sí. Y si quieren examinar otra cosa en esta relación al cáncer, pues no serán monoclonales, sino no es heteroclonales, sino monoclonal. El concepto monoclonal en cáncer es que una célula se ha transformado y las células hijas tienen los mismos efectos genéticos que la madre. Por eso de una ha proliferado, por eso le llaman monoclonal. En cambio, en las células normales se habla de policlonales. No monoclonales. Bien, en la génesis del cáncer, el libro de patología estructural y funcional de Robin Scott. Mira cómo lo entiendo. A mí me da envidia la otra, ¿no? Envidia no pasa. No porque está faltando, envidia, Dios, que ya puedo dormir yo. Listo. Génesis del cáncer. Vamos a hablar de la génesis del cáncer desde, miren, la transformación desde una célula normal. ¿Y cuáles son los pasos que siguen para que esta se pueda transformar? Dice, para que una célula normal cambie su fenotipo y se convierta en una célula neoplásica, se requieren varias mutaciones en varios genes, y eso ocurre a través de, ¿qué dice? A través de mucho tiempo, a veces de años, y de estar expuesto a un agente o a una sustancia carcinógena. El cáncer comienza en una célula, es decir, que es de origen monoclonal. Se originan de una que se transforma. Por eso se habla del concepto monoclonal. Esa célula alterada destaca todos los puntos. Por eso aquí tenemos una célula normal. Una célula normal. Dice, mutación inducida por carcinógenos. Va a inducirla. Y va a haber un precursor iniciado con propiedades afines a células madre, o sea, que tiene la capacidad de ¿qué cosa? De proliferar. Más mutaciones que afectan la integración genómica, y eso ya tenemos ¿qué cosa? Un precursor con fenotipo mutável. Va a haber otras mutaciones conductoras que va a convertir ya a la célula en una célula cancerosa fundadora y comienza a proliferar, y habrá más mutaciones adicionales con aparición de subclones que lo dota a este cáncer de muchas, ¿cómo podemos decir? De muchas no competencias, sino de muchas condiciones que pueden hacer. Como por ejemplo la principal, y que es la característica distintiva de una neoplasia maligna, que es la metástasis. O sea, cuando un tumor es pequeño, ni modo que haga metástasis. Ese es el concepto. Para que adquiera estas características y estas capacidades, tiene que transcurrir años para que sufran más mutaciones y adquiere esta capacidad de poder hacer metástasis. Porque la metástasis no quiere decir nada más, se fue por la sangre. O sea, para hacer metástasis, la célula tiene que ser capaz de desprenderse del tumor, de ese crecimiento, y migrar. Y no solamente migrar, sino también invadir un vaso sanguíneo. Y además de invadir el vaso sanguíneo, viajar por la sangre. Y ahí se encontrará con la albúmina, con los linfocitos, sobrevivir a todo eso, sobrevivir a la corriente sanguínea y llegar hasta algún punto como puede ser los pulmones. Y luego de llegado a los pulmones, tiene que tener la capacidad de salir del vaso sanguíneo, de buscar un sitio donde se pueda venir y comenzar a proliferar. Y ella lo tiene que hacer, ella tiene que hacerlo todo. Ella tiene que buscar las sustancias y producir esas sustancias que le sirvan para poder salir del vaso sanguíneo, que le sirvan para poder establecerse y para también proliferar. O sea, tiene que producir todo ello. Y no solamente va una, va un montón de células. Muchas morirán en el intento, pero otras sobreviven. Y ya sabemos que las que sobreviven, ¿quiénes son?
las más fuertes, ¿sí o no? Entonces, cuando nos enfrentamos a una neoplasia, un cáncer, estamos enfrentándonos a células que han podido sobrevivir a muchas cosas y son las más fuertes de todas. O sea, la cosa tampoco no es tan fácil, no es fácil. Y los daños también colaterales del tratamiento también producen daño a células, y sobre todo a células que están en actividad mitótica, los epitelios, todos los epitelios. Por eso después de la quimio, muchos pacientes le da diarrea, no pueden controlarse, un montón de cosas, se le cae el pelo, porque estas son células que están en constante regeneración, que a ellas también les están afectando, que a ellas también las estamos dañando, en el afán de dañar y controlar a las células mismas. Aunque he dicho que ya están encontrando el tratamiento para que no afecten a las células sanas, sino también solamente a las mismas. Ya habrán muchos estudios, ¿no? Porque eso ya se está postulando hace tiempo. En Alemania hay cura para el cáncer, pero no llega. Bueno, que vaya. ¿De qué? En Alemania. Sí. ¿Con qué? Con paro. Sí, porque hay una medicina que se llama la antropofósica, ¿no? Sí, es un concepto es alemán también, el precursor al estudio de esto. Y acá hay una clínica, un centro de estudio, pero hacen el tratamiento con el muérdago. Con el muérdago que da resultados. Hay los famosos Thorsen, que tenía cáncer de la próstata con metástasis todavía, ¿no? Y lo mandaron por cirugía, que no podemos ver nada. Y después sigue el tratamiento del muérdago, no sé, creo que se fue también a Alemania, y también el otro Miki González también. Entonces, no. Miki González. No, No te confundieron con el de lista de producción. No. Ese murió de cáncer al colon tanto comer carne. Él comió bastante carne. Parrilla, mucho carne. El Miki González. Entonces, chicos, esto es lo que sucede, ¿no? Por eso hay muchas personas que atribuyen la metástasis a la biopsia, ¿no? Le hicieron la biopsia y le dio metástasis, dicen, ¿no? Por eso no quise hacer la... Es un concepto que no está bien, o sea, hay que también enseñar a la gente que no sabe, no es así. No es así, o sea, el hecho de que te hayas tomado la biopsia y que ahí se han dado cuenta que tienes metástasis, no que por la biopsia te salió la metástasis. Y eso te dice cuánto tiempo ya tienes el tumor, ¿no? Bueno. Y a veces es difícil poder sacar a las personas de su pensamiento, ¿no? Ay, no me hago. Yo que tengo cáncer, no puedo tener cáncer. Si me dice la Dios, ¿qué quiero hacer? Cosas que aquí con quién se va a combatir, o sea, cuál es el origen, cuál es. ¿No? Bueno, tú le dices, yo te quiero. Yo tengo una hermana de mi comunidad que falleció, que su papá murió de cáncer. Su papá estaba, no me acuerdo de cáncer, no sé si era, pero el papá estaba mal y no quería hacer servicio, le dio la biopsia. Y ese señor tenía metástasis. Ellos piensan que la biopsia disparó la mano, pues que la metástasis ya la tenía. A que la hayan detectado ni nada, y ella le da cáncer al seno. Y a mi hermano, pero ella, creo que no me acuerdo si ya tenía el tumor, pero mi hermano sí ya tenía el cáncer, y decía, no, esos tratamientos hacen daño. ¿Qué hacen daño? Por supuesto que hacen daño. No, por eso que si a mí me da cáncer, me voy a decir, ¿verdad? El cáncer, vamos a hacer la biopsia. No.
último ya sentía todo ese trabajo, sí, y ahora sí. Pero cuando yo fui. Y también su esposa. No, pero entonces que le hagas tratamiento, no te van a hacer un tratamiento si no saben qué cosa tienes. Ya es un cáncer de mama, pero de qué tipo. No te pueden dar si no saben por qué se están enfermando. No pueden hacerlo. No, que le dé un tratamiento. ¿Qué tratamiento se llama? Bueno, ¿sí? Bien, entonces las mutaciones contribuyen a un fenotipo maligno, o sea, no solamente el hecho de que la célula exprese características, ¿no?, genotípicas, sino también fenotípicas, ¿no? Y a estas mutaciones que contribuyen a este fenotipo maligno se denominan mutaciones conductoras. Sabemos que hay una mutación iniciadora, ¿no?, en la cual transforma la célula en una maligna. Pero es necesario que la célula iniciada adquiera una serie, miren, una serie de mutaciones adicionales o conductoras adicionales. No se conoce cuánto es el tiempo que necesita la mayoría de los cánceres, aunque el periodo es largo, incluso en los cánceres más agresivos. Entonces, cuando se menciona los cánceres más agresivos, quiere decir aquellos que están en una actividad mitótica bastante alta. Se supone que tienen una velocidad de crecimiento mayor. Esos son los agresivos, que crecen rápido. Aún en ellos el periodo es largo. O sea, no es rápido, demora. Lo que pasa es que también nosotros debemos de tomar en cuenta, primero, es cuando se detecta el cáncer. Cuando se detecta el cáncer, no quiere decir que es el momento que se ha iniciado, sino cuando se ha detectado. ¿Cuánto tiempo tiene ese cáncer? ¿Cuánto mide ese cáncer? ¿O cuánto puede pesar ese cáncer? Y eso va de acuerdo al tiempo de proliferación. Y aquí ponen un ejemplo y dice: cuando el cáncer establece, evoluciona genéticamente, su expansión, progresión bajo la presión, y ahí está, bajo la presión de la supervivencia del más fuerte. Son idénticas, dicen de una sola fundadora, pero sin embargo dice, cuando el tumor es clínicamente detectable. ¿Cuándo es clínicamente detectable? Cuando alcanza una masa aproximada de 1 gramo, que es, dice, aproximadamente 1 millón de células. Ahí recién puede ser detectado. Antes no. Pero dice, pero para que esto suceda, ya han pasado 30 duplicaciones. Porque una fracción de células de casi todos los tumores mueren por apoptosis. Tomando en consideración que algunas mueren por apoptosis y estas comienzan a morir. Y bueno, y aquí ponen este cuadro donde nos hacen ver esto que estamos hablando, de que está la célula normal, luego se transforma, luego comienza su división, otros cambios o variantes más, y luego cuando llega a 1 gramo, a 1 gramo que es acá, 1 gramo, que ya es clínicamente detectable, pues ya tiene, ¿no?, otras variantes, otras subclones, está conformado el tumor. Luego viene otra más expansión clonales, etc. Si esto continúa y da 10 duplicaciones más, podemos tener 10 elevado a la 12 células, que puede ser aproximadamente 1 kilo de tumor, o el tumor pesa 1 kilo. Pero aquí deberíamos de considerar que hay células que mueren por apoptosis y no necesariamente pesan 1 kilo. Pero aquí, en este tiempo, o en este gramo que puede ser, o ya clínicamente detectable, ya tenemos subclones, ¿no? Antigénico, invasivo, ¿no?, metastásico, requerimiento de factores de crecimiento bajos, etc., ¿no? Tienen una gran variedad de capacidades. Dice, el panel de la izquierda muestra las etapas correspondientes de la progresión tumoral y el panel de la derecha representa las estimaciones mínimas de duplicación de células tumorales que
que preceden a la formación de una masa tumoral clínicamente definida. Y aquí nos ponen este cuadro que son los rasgos celulares y moleculares característicos del cáncer. Esto lo dota de muchas capacidades, como es negación de supresión de los genes supresores del crecimiento, facilitación de la inmortalidad replicativa, quiere decir que esas células nunca terminan de replicar, siempre se replican, cosa que no es totalmente distinto a las células normales. Recuerden que las células normales tienen un determinado número de duplicaciones, nada más. Eso tiene que ver con la senescencia y también con los telómeros, ¿no? Conforme se van duplicando, los telómeros se van achicando, y cuando ya no existen telómeros, ahí acabó ya, ¿qué cosa? Su vida de proliferación de los. Estos no, estos producen sustancias que siguen la replicación y que nunca acaban, así como también la apoptosis. Las células pueden seguir teniendo más daño genético, pero como son inmortales, no mueren. Es como decir, ¿no? A un individuo le cortan un brazo, no le pasa nada. Le cortan el otro brazo, sigue viviendo. Le cortan el pierna, sigue viviendo. Le cortan el cuello, sigue viviendo. Le cortan la cabeza, sigue viviendo. Nunca muere. Es una célula que no muere, a pesar que puede tener un defecto, pero no muere. Evade la apoptosis, es una célula inmortal. Pero estas células, o sea, este descubrimiento del cáncer y estas capacidades que tienen las células también han colaborado mucho con la ciencia, ¿no? Sobre todo con la replicación celular. Hay cánceres que se han descubierto y muchos que han sido almacenados. Hay unas células que no me acuerdo cómo se llaman, no sé si se llaman Videla o algo, que han sido guardadas en un tumor y que con esas células han comenzado a hacer cultivos celulares. Como esas células que nunca morían, las ponían ahí en una plaquita y comenzaban a multiplicarse. O sea, les ponían, claro, por supuesto, sustancias que estimulen y crecían las células. Y han guardado células de ese tipo, congeladas en nitrógeno, etc. Y tienen el nombre de la persona de la cual hacer pruebas de biología, los efectos citopáticos de los virus, ¿sí? con crecimientos celulares comienzan a crecer y le ponen, no sé, pues una sustancia del virus o de la bacteria y ven los efectos que tienen, los efectos citopáticos, que ha ayudado mucho con y tiene el nombre de la persona y todo el mundo cree que son iniciales, no son iniciales. Bueno, voy a aprenderme bien la historia. Bueno, estos son los símbolos que expresan el cáncer, ¿no? Una célula, parece que fue una célula con muchos tentáculos, que son las células cancerosas, ¿no? Que a través de estas prolongaciones quieren caracterizar la conducta invasiva, infiltrativa que tienen las células. Y bueno, y también acá un individuo con algo que rompe por dentro. Bueno, esta es una clasificación de carcinógenos según la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer y que habla acerca de los grupos 1, 2A, 2B, en el cual significa carcinógenos para los humanos y luego también de los animales, ¿no? Dice carcinógenos para los humanos, evidencia suficiente en humanos, relación causal ya establecida. ¿Cuál? Fumar, exposición a la radiación, bebidas alcohólicas y la cosas. Luego tenemos celulosa, probablemente carcinógeno, probablemente. Evidencia limitada en humanos, pero evidencia suficiente en animales. Ejemplo, emisiones por fritura en alta temperatura, esteroides, exposición ocupacional, enfermería, las carnes rojas, etc. Y los demás que también ahí están. Integrémoslo en comprar las imágenes, las fotos de la tecnología, que nunca lo hacen. Bueno, comprendieron los cánceres, los protoncogénesis, los genes supresores.
ejemplo, la exposición a la radiación celular puede enviar a cocinar tanto, No dice que no son significativas. pero la radiación en sí. Depende, pues por eso emite una radiación demasiado baja. Por ejemplo, Y las antenas tampoco. aquellas personas que paran en la todo 24/7, todo el día, todo el día, no pueden llegar a producir ese tipo de datos. Yo creo que no solamente es eso, significa varias cosas. Yo creo que es el estrés, la forma de alimentación, todo eso, ¿no? Y la exposición a ciertas sustancias también, ¿no? Y comer cosas que tienen muchos preservantes, colorantes, poca fibra, poca verdura. Y come la verdura tiene insecticidas. Lo dicen, no, mejor cultiva tú tus verduras y ya chévere, ¿no? La papa, desde rojitos, ¿no? Y los veganos. Eres orgánico veterinario, Un bonito, pero bien caro. ¿Alguna pregunta? Profesora, en la neoplasia benigna usted dijo que estaban encapsulados. Entonces, en caso de que no lo estén, tiene que ser sí o sí maligno. Eso es regla general, ¿no? Porque también puede ser que haya un tumor maligno que esté encapsulado o aparentemente encapsulado. También lo hay. Ah, o sea, Pero sí en la puede mayoría de los casos, los benignos son encapsulados. Eso es por lo general. Por eso es que los benignos son apropiados para la extracción quirúrgica, ¿sí? Sobre todo con la cápsula bien delimitada, se saca y es suficiente. O también el caso, por ejemplo, de los perros cuando hay tumores del testículo, ¿no? Entonces, la mejor medida es la extracción de los testículos, no solamente de uno, de los dos. No se extrae solamente uno porque en uno está, no, se extrae los dos. O sea, se le hace ya la castración a los dos y se examinan los dos también. Y es suficiente. Y es que también los seminomas, como es el seminoma sertoli, pueden ser benignos o también pueden ser malignos. Pero aún siendo maligno, ¿no? Basta la extracción quirúrgica y ya terminó la cosa. En humanos los seminomas malignos son bien agresivos.